La próxima semana es el Black Friday y el Cyber Monday, por lo tanto he pensado que sería una buena idea enseñarte en el vídeo de hoy los accesorios techis que más utilizo y que sin duda volvería a comprar, por si te interesa alguno que puedas aprovechar estos descuentos. Así que vamos allá. Voy a dividir el vídeo en capítulos según el tipo de accesorios que sean para que tú puedas ir al más que te interese, aunque yo te recomiendo que lo veas entero. Empecemos con los accesorios generales. Quería empezar esta categoría con algo tan útil como es un disco duro externo, ya que a cualquier persona nos puede servir. Y no te puedo recomendar otro que no sea este SanDisk, que es un SSD, y en concreto el mío es de 1 TB. Como ves, es un disco duro minúsculo, súper pequeñito, no pesa nada, súper compacto, y me lo llevo para todos lados, ya que como sabrás, los MacBook por lo general no tienen una muy buena capacidad de almacenamiento. De hecho, el mío es de 256 GB y por lo tanto trabajo todo el tiempo con este disco duro externo extraíble. También obviamente te funciona en Windows. Así que si necesitas un disco duro externo, yo creo que este de SanDisk puede ser una muy buena oportunidad. Si pasamos al siguiente producto de carácter general, te quería recomendar unos auriculares y no pueden ser otros que los AirPods Pro de segunda generación. Estos son mis auriculares favoritos para todo tipo de situación, ya que me valen para el día a día, para deporte, para la oficina y para lo que tú quieras. Tienen muy buena batería, a mí me resultan súper cómodos y sobre todo tienen la cancelación de sonido, que es muy clave, por ejemplo, para cuando vas en un avión, en el metro, en el tren o lo que tú creas. Así que creo que es una muy buena recomendación y puedes aprovecharte de ahora de los descuentos de estos días tan especiales. Si quieres saber más de los AirPods Pro de segunda generación, tengo un vídeo entero dedicado a este producto, así que te lo voy a dejar por aquí por si quieres echarle uno. El siguiente accesorio que te quiero hablar son localizadores. Obviamente yo creo que si tienes un ecosistema Apple, la mejor elección sería unos AirTags, que son estos dispositivos que estás viendo ahora en pantalla, que básicamente son como un GPS. Son esta especie de monedita que tú lo puedes colocar en tu mochila, en tu maleta o donde sea, se conectan al buscar o Find My de Apple y te va a permitir rastrear la pertenencia que tú quieras. No son precisamente baratos, creo que vale cada uno entre 30 y 40 euros, pero lo bueno es que suelen venir en paquetes de 3 o 4, por ejemplo, por Amazon, y ahora puedes encontrarlos con descuento en el Black Friday. Así que yo que tú le echaría un ojo. Si lo que buscas es una alternativa más barata, pues yo tengo estos de aquí que son de AliExpress. También se conectan con el Find My de Apple y la verdad obviamente son un poquito más feos y un poquito más grandes, pero yo llevo tiempo utilizando uno de estos en mis llaves, no me ha fallado, puedo rastrearlo en la aplicación de Apple, así que mira, si quieres una opción más barata, que sepas que también hay de AliExpress y de marcas similares. Siguiendo con los accesorios generales, me tocaría hablarte ahora de un teclado. En concreto, yo el que siempre recomiendo es este de aquí, que es el Logitech K380, que como ves es un teclado muy pequeñito, compacto, te permite conectar hasta 3 dispositivos de forma simultánea por Bluetooth, lo cual es súper cómodo. Va a pilas, pero las pilas duran bastante y es baratito, así que yo creo que es una muy buena recomendación si lo que estás buscando es un teclado, digamos, bueno, bonito y barato. Y como no puede ser de otra forma, un teclado no es nada si no lo acompañas de un ratón. Y en este caso mi recomendación sería este Logitech MX Master 3. Este ratón es muy top, tiene una forma ergonómica para que puedas colocar tu mano y trabajar muchas horas. Y tiene muchísimos botones a los que le puedes asignar las funcionalidades que tú quieras. Y por lo tanto lo hace un ratón muy productivo. Se carga por USB-C y te lo recomiendo 100%. Para terminar con este bloque quería hablarte de un producto que sin duda para mí ha sido la compra del año y sería una pantalla para tu coche con CarPlay o Android Auto. Esto es útil sobre todo si tienes un coche que no venga con una pantalla integrada, ya que si quieres ponerle una pantalla a tu coche te va a salir entre 200 y 300 euros y sin embargo si compras esta pantalla, como se conecta de forma externa a tu coche, te va a salir mucho más económico. De hecho, yo aprovechando una oferta me salió sobre los 40 euros. Así que súper bien. Esta pantalla la colocas en la zona que más te guste de tu coche y se conecta simplemente enchufándolo a la corriente del coche a través del típico tizo, por ejemplo, para encender cigarros. Además, el conector te viene con 2 USB, así que mira, tienes conectada la pantalla y tienes 2 USB libres en tu coche por si quieres conectarle cualquier cosa. Para mí ha sido clave, ya que mi coche no tenía pantalla y bueno, puedo utilizar el Bluetooth del coche para el audio y con esta pantalla puedo utilizar CarPlay y por ejemplo ver Spotify, ver Google Maps, ver los eventos del calendario y lo que quieras, así que es un producto que sin duda te recomiendo. Por cierto, te dejaré el enlace de todos los productos que estoy enseñando en este vídeo abajo en la descripción para que puedas encontrar alguna oferta de Black Friday o de Cyber Monday, y lo bueno es que algunos de estos productos tengo un pequeño código de descuento extra.
Así que bueno, yo te los pongo todos abajo y ya tú chequeas cuáles tienen descuento y cuáles son los propios descuentos del Black Friday. El siguiente bloque que te quiero hablar sería el de accesorios para tu iPhone. El primer accesorio y fundamental para mí es una batería externa y en este caso MagSafe. Yo en mi caso la que utilizo es esta batería de Banks, que como ves es súper pequeñita y es MagSafe. Por lo tanto, simplemente la acoplas a tu iPhone y este comenzaría a cargar sin necesidad de cables ni nada más. Además, lo bueno de esta batería es que es de 10.000 mAh, que normalmente suelen ser de 5.000. Así que te va a durar para cargar tu iPhone varias veces y carga rápido, no se calienta. Y además me parece súper compacta. Como ves, se carga por USB-C para cuando se descargue y además tiene unos indicadores que te van indicando el nivel de batería que le queda a esta batería, valga la redundancia. Así que la verdad es que estoy muy contento con esta batería. Gracias a Banks por mandármela. Y 100% recomendable. Y hablando de cargadores y baterías, el siguiente accesorio que te quiero recomendar es este cargador 3 en 1 de Cuxiu. Este en concreto es el nuevo modelo que han sacado, que es el QI2, y lo que te permite es una carga de mayor velocidad y de mayor calidad. Como ves, es un cargador triple. Puedes conectar por aquí tu iPhone, cargar por aquí los AirPods si tienen carga inalámbrica y por aquí cargar tu Apple Watch. Por lo tanto, es súper útil, por ejemplo, para cuando te vas de viaje, cargar todos estos dispositivos o incluso para dejarlo fijo en tu stand o en tu setup, colocar el iPhone por MagSafe y tener el modo en reposo, que si no lo sabes es cuando tienes el iPhone en horizontal y cargando. Así que este cargador 3 en 1 me parece sin duda una elección muy top y te lo recomiendo 100% para tus dispositivos. Si no quieres el modelo QI2, que es el último, como te digo, hay otros modelos también de Cuxiu que también he probado y van súper bien y son un poquito más económicos, que te los dejaré en la descripción. El siguiente accesorio del que te quería hablar sería de esta cartera, que sería la MagSafe Wallet de Apple. Como ves, es una cartera que te permite guardar de entre 2 a 3 tarjetas y me gusta mucho ya que es súper finita, para mi gusto bonita. Y lo más interesante es que se acopla de forma MagSafe a tu iPhone y también que incorpora el Find My de Apple. Es decir, esta cartera se comporta como los AirTags que te nombré antes y vas a poder encontrarla en la aplicación de buscar de Apple y si en algún momento se te desacopla del iPhone, te va a llegar una notificación de que la cartera se ha desacoplado y puedes ver cuál fue el último lugar en el que se desacopló. Así que sin duda muy recomendable. Y ya para terminar con los accesorios del iPhone, te quería enseñar un trípode MagSafe. En mi caso, mis favoritos y los más que me gustan son los de la marca Moft, que son los que te voy a recomendar abajo en la descripción. Pero también quería enseñarte algunos de AliExpress por si buscas algo más barato, aunque ya te digo que no son de la misma calidad. Los trípodes funcionan de la siguiente forma. Tú los conectas de forma MagSafe a tu iPhone por aquí y bueno, simplemente lo despliegas como ves por aquí y ya tendrías tu trípode. Podrías colocar tu iPhone aquí y ya tendrías un trípode portátil para grabarte en cualquier lado. Así que un trípode MagSafe. Pasemos al siguiente bloque, que sería el de accesorios para tu iPad. Obviamente, el primer accesorio que siempre te voy a recomendar si tienes un iPad es que tengas un Apple Pencil. Siempre te recomendaría que fueras a por un Apple Pencil oficial, pero si no, también tienes algunos de otras marcas que no están nada mal. Pero bueno, yo el que te recomiendo es siempre el Apple Pencil de Apple, ya que creo que funciona muy bien y va a ir mejor que los otros. Una vez hablado del accesorio principal para el iPad, que es el Apple Pencil, el segundo accesorio imprescindible que yo siempre sí o sí le pondría a un iPad es una funda de este estilo. En este caso, esta funda es una funda magnética de Lago que me gusta mucho, ya que esta tapa la puedes regular a la posición que quieras, por ejemplo así para ver contenido, o incluso puedes quitarle esta tapa y quedarte solo con la parte de atrás. Así que una funda de este estilo no puede fallar en mi ecosistema. Y el siguiente accesorio que te quería recomendar es este que estás viendo aquí, que sería un porta Apple Pencil. Esto es súper interesante, ya que como los Apple Pencil se conectan magnéticamente a tu iPad, puede ser que tú le des así sin querer y se te caiga y lo pierdas, o incluso al meterlo en la mochila. Y esto te soluciona precisamente ese problema, ya que tú tienes tu Apple Pencil por aquí, terminas de usarlo, lo colocas en el porta Apple Pencil, se seguirá cargando y no se te va a caer y no lo vas a perder. Y ya para enlazar con lo que para mí sería el triple combo perfecto de productos para el iPad, sería este stand magnético también de Elago. Esto es un stand que te va a permitir colocarlo en cualquier parte de tu casa. Es regulable, como ves, puedes cambiar la posición del iPad y lo mejor es que es magnético. Entonces, si tienes una funda magnética como esta que te enseñaba antes de Elago, simplemente lo acercas aquí y ya podrás tener un setup con tu iPad en cualquier sitio y regularlo a la posición que quieras. Así que, como ves,
estos tres productos combinan muy bien entre sí y serían los que yo te recomendaría. Y pasemos con el último bloque de productos que te quiero mostrar, que serían productos para el MacBook. Normalmente te enseñaría algunos hubs o docks y también un stand para el iPad, pero ahora he encontrado un producto que resuelve estas dos necesidades juntas y que me encanta, y sería este stand regulable de Cuxiu. Este stand es maravilloso ya que puedes colocar el MacBook, como ves tiene una forma de rejilla, por lo tanto va a permitir que tu MacBook respire bastante bien y vas a poder regularlo tanto de izquierda a derecha como de arriba a abajo. Y lo mejor de todo es que este stand lleva incorporado en el tronco un dock o un hub. Por lo tanto, te vas a ahorrar este producto por separado y simplemente podrás conectar tu pantalla, tus USB, USB-C, tus tarjetas SD y todo a este soporte de tu MacBook. Pues ya está. Espero que te haya gustado este vídeo y espero haberte descubierto algún producto que te resulte útil o interesante. Recuerda que te dejo abajo todos los enlaces en la descripción y seguramente todos tengan descuentos del Black Friday o del Cyber Monday, e incluso algunos tengo un pequeño código de descuento yo que te pueden dar un descuentito extra. Si hay algún producto que tú crees que puede ser muy interesante para el resto de la comunidad, te invito a que lo dejes por comentarios y así puedo echarle un ojo yo y todos los demás. Y obviamente si te ha gustado este vídeo no puedes irte de aquí sin darle un buen like, suscribirte al canal por aquí o verte el siguiente vídeo que YouTube cree que te va a gustar, que te lo dejo por aquí. Hasta el siguiente vídeo, chao.